Pues ahora sí, amigos, vámonos a Berlín. Dejamos este bonito hotel y esta bonita ciudad y nos movemos al siguiente lugar. Bueno, pues estamos aquí ya en la estación de tren, como ven, pacientemente esperando a que salga nuestro tren a Berlín. Ya no me dan el número de plataforma, pero creo que ya en unos minutos. Bueno, amigos, vamos aquí viajando en primera clase. Está bastante cómodo esto. Les voy enseñando aquí el tren. Qué caminitas de... Mucha gente dormida. No sé, una caminita. Así son los trenes. Por lo menos este. Bueno, amigos, ahora sí ya, bienvenidos a Berlín. Llegamos a la estación de trenes. Ahora tengo que buscar la manera de ir hasta mi hotel. Estoy usando Citymapper, creo que eso no se los había comentado. La verdad está funcionando muy bien, está espectacular la aplicación. Por lo menos en París, en Londres y en Berlín. En Praga no funciona, pero en las otras ciudades que les comento ahí sí, no funciona súper bien. Y seguimos buscando aquí el metro para ver cómo funciona, que no tengo ni la más remota idea. A ver. Bueno, vine rápido al hotel a hacer el check-in, a dejar mis cosas para poder empezar a visitar Berlín. Miren la vista que tengo en este hotel, está bastante padre. Ya después se los enseño bien. Pero por lo pronto pues ya estamos en Berlín. Una de las capitales importantes de Europa y una ciudad que siempre había querido visitar. Realmente es la única capital grande que me falta en Europa. Ya conozco Roma, ya he ido a Londres, a París, pero nunca a Madrid también. Pero me falta Berlín y finalmente ya estoy aquí, aunque va a ser una visita un poco express. Pero bueno, pues ya estamos aquí. Ya les iré contando cómo me va. ¿Qué onda, amigos? Ya llegué aquí a la puerta de Brandenburgo. Tenía mucha hambre, así que me compré esto. Este es un doner kebab. Está bastante bueno. Parece que es la comida callejera que hay por aquí, porque hay bastantes por toda la ciudad. Y bueno, estoy comiendo aquí en la banquita, pero con vista a algo muy interesante que les voy a enseñar. Tengo vistas ni más ni menos que a la puerta de Brandenburgo. Pues después del kebab, que estaba bastante bueno, pues ahora sí vamos a ver qué encontramos. Me inscribí a un tour gratuito
aparentemente ahora están muy de moda aquí en Europa. Son tours que dan las personas, no cobran, son completamente gratuitos, pero obviamente al final, si uno le gusta, pues hay que dar una propina. Entonces vamos a ver qué tal. Hace un calor, hay aire, pero sí hace mucho calor. El sol está que derrite. Vamos a ver qué tal. Listo, pues ya llegamos aquí a la puerta de Brandenburgo. Este es el monumento más típico de Berlín que existe. Dice Berlín en todos sus niveles. Es lo que más se reconoce de aquí. Y vamos a verlo más de cerca. Bueno amigos, les voy a enseñar algo bastante interesante. Este edificio que les voy a enseñar ahorita, que está atrás de mí, ese que está allá atrás, era el de las Juventudes Hitlerianas. Obviamente todo está reconstruido, nada es original en esta ciudad. Pero aquí en 1933 fue una quema enorme de libros, donde los judíos, donde autores judíos, perdón, y cualquier autor que no le convenía al régimen nazi fue pues marcado, y todos sus libros fueron quemados aquí en esta plaza. Les voy a enseñar el memorial que acerca de ese evento hecho precisamente por jóvenes hitlerianos, las famosas Juventud Hitleriana. Y todo empezó en un edificio como ese. Este es el memorial, que si ven son un montón de estantes vacíos, equivalentes a 20.000 libros, que son los que se supone que quemaron ese día, 10 de mayo de 1933. Bueno, aquí ya terminó el tour gratis. Como les comentaba, bueno, son tours gratis, pero al final ya cada quien da una pequeña propina, lo que crea conveniente. La verdad estuvo bastante bueno, dio muy buenos datos. Fue una chica española. Les voy a dejar la dirección. La verdad está bastante recomendable el tour. Duró 3 horas y es caminando y está muy interesante. Sí me gustó. Bueno, pues estamos aquí en Alexanderplatz. Eso que está allá atrás es la antena de comunicación, es Alexanderplatz. Vamos a ver si podemos subir. Todavía es buena hora, no sé cuánto cuesta, espero que no haya mucha gente. Así que pues vamos para arriba. Las entradas se compran aquí. Seleccionan el tipo de billete, cuantos quieren, y listo. Pagan y ya. Pues yo ya había comprado mi boleto. Ok, ya entré aquí al Berliner Fernsehturm. No sé si así se pronuncia. English. Pues ya estamos arriba de la torre. Esta es la torre de comunicaciones. Estamos a 203 metros de altura. Una vista espectacular de la ciudad.
Bueno, pues ya bajamos de la torre. La vista es impresionante. Este tipo de visitas a estas torres son caras. Cuesta 15 euros con 50. Pero vale mucho la pena. Desde ahí arriba se puede ver toda la ciudad. Una vista que no tendríamos de otra manera. Y ahorita que está atardeciendo, la vista era realmente una verdadera maravilla. Toda una pintura en movimiento. Y en una ciudad como esta nos podemos percatar de cómo ha avanzado, porque hay que recordar que el 80% de la ciudad fue devastada durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando vemos algo desde allá arriba, podemos ver todo el trabajo que ha tenido que hacer Alemania, porque toda la ciudad fue completamente arrasada por los bombardeos aliados. Es bastante recomendable. Yo creo que es imprescindible subir a la torre de telecomunicaciones para tener esa vista tan maravillosa de toda la ciudad. Regresamos a la puerta de Brandenburgo para verla toda iluminada y contarles algunas cosas. La puerta de Brandenburgo es de hecho una puerta, o fue una puerta. Sus inicios era una de las entradas a la ciudad amurallada de Berlín. Obviamente la muralla ya no existe, pero la puerta todavía está ahí. Tiempo después, bueno, se agregó la estatua que está hasta arriba, que originalmente representaba a la diosa de la paz. Eventualmente, cuando Napoleón invade esta zona, de hecho Napoleón se lleva la estatua, se la lleva como trofeo de guerra. Eventualmente, con la guerra franco-prusiana, 1870, ni más ni menos que Otto von Bismarck, que gana la guerra franco-prusiana contra los franceses. Me voy a cruzar la calle. Al ganar la guerra franco-prusiana, Otto von Bismarck recupera la estatua y la devuelve aquí a la puerta de Brandenburgo, su ubicación original. Pero resulta ser que deciden hacer algunas modificaciones. A la estatua se le agregan algunos elementos. Se le agrega el águila y se le agrega la cruz. Esto para representar la victoria contra las fuerzas francesas. Y de hecho toda la plaza se llamaba en ese entonces la Plaza Cuadrada. No eran muy originales, así que bueno, solamente le pusieron la Plaza Cuadrada porque era cuadrada. Así que eventualmente con esa victoria deciden también cambiarle el nombre a la Plaza París. Y la estatua deja de representar a la diosa de la paz y se convierte en la diosa de la victoria. Eso significa que la diosa de la victoria, que está allá arriba, acá, está viendo desde arriba ni más ni menos que a la Plaza París, que es el nombre actual que tiene. En pocas palabras, es la victoria sobre París. Y adivinen qué, allá enfrente tengo esto que está allá. Es la embajada francesa. No creo que les haya agradado mucho a los franceses esa interpretación. Del otro lado tenemos la embajada gringa. Ahora, punto importante. Esa estatua no es original. Es una copia. Obviamente la original pues fue hecha a pedazos, igual que toda la ciudad con la Segunda Guerra Mundial. Entonces todo lo que está aquí alrededor quedó completamente destruido. Y de hecho la puerta quedó extremadamente dañada. Entonces ahorita es una restauración. Ya todos los edificios que están alrededor, pues ya... Alguien está gritando muy raro. Bueno, todos los edificios que están alrededor, pues ya son edificios nuevos, ya no son los edificios que estaban en la época. Incluyendo aquí enfrente a uno que se llama... Bueno, se los voy a enseñar. El Hotel Adlon. Este tiene una historia peculiar porque, a pesar de que todo alrededor fue destruido, ese hotel
peculiarmente no fue destruido, no le cayeron bombas. Pero cuando llegaron los soviéticos, se instalaron en el sótano de ese bonito edificio, y en alguna celebración de nuestros amigos los soldados rusos, pues quemaron el edificio. Así que acabó siendo destruido, pero no por bombas, sino por un incendio de alguna borrachera de un soldado ruso. Pues todavía no me la creo. Voy a cruzar ahorita por debajo de la puerta de Brandenburgo como ni más ni menos que Napoleón con todo y su ejército que cruzó por aquí. Sí, Napito pasó por aquí. Ya me siento igual que él. Solo me faltan como 20,000 gentes atrás, armadas y marchando. Me pasé a cenar al Hard Rock Café. Normalmente siempre compro un souvenir de aquí. Así que esta vez decidí quedarme a comer, que ya tengo mucha hambre. Y de paso pues disfrutar la ciudad, que el clima llovió, pero se ve bastante a gusto. Ok, me pedí unas ricas fajitas, se las voy a enseñar. Se ven bastante bueno. Trae tortillas y todo. Comiéndome un taco. Y en Alemania. ¿Quién diría? Bueno, pues ese es el final del día 1 en Berlín. Que bueno, no fue todo en Berlín como vieron. Parte del día fue de transporte, que venimos de Praga en tren. El tren muy cómodo en primera clase. La diferencia de precio entre primera y segunda clase no es tan alta. Aunque la segunda clase la verdad también es muy cómoda. Así que ahora sí que es cuestión de cada quien. El hotel aquí en Berlín, como ya les había comentado, está bastante cómodo. Está cerca del centro, entonces se llega súper rápido. En un par de estaciones, 2, 3 estaciones del metro, ya se está uno ahí, ¿no? Entonces, y el hotel está muy bien, me gustó mucho. Bueno, como ya les había comentado, tomé un tour de estos gratuitos. Básicamente porque como no tengo mucho tiempo, entonces fue una buena manera de aunque sea empaparnos un poquito de datos de la ciudad, de los lugares de la ciudad. La verdad me gustó, fue una buena opción. Obviamente el decir que es un tour gratuito, bueno, no es tan cierto, nada es gratuito en esta vida, ¿no? Al final hay que darle pues una pequeña propina a la guía o al guía. Pero bueno, eso ya es libre, cada quien le da lo que considere que vale su información y su tour, ¿no? Si a alguien de plano no le gusta, pues sí se puede ir y no darle nada. Eso se vale. Pero la verdad es que valió la pena el tour, me gustó bastante. Obviamente hubo una parte también del tour donde venden otros tours, los que ya sí son pagados. Pues finalmente todo es un negocio. Pero aún así, el tour valió la pena. Sí me gustó. Sí se los recomendaría, les voy a poner la dirección. Ya se las puse por ahí al final del comentario de cuando terminó el tour, pero entonces se las pongo otra vez. Y bueno, fuera de eso, anduvimos por la famosísima Puerta de Brandenburgo, un lugar súper emblemático. Y el recorrido, y como vieron, terminamos en el Hard Rock Café. Sí, ya sé que eso no es muy berlinés, pero se come muy bien y a mí me gusta el Hard Rock Café. Ahí ya es cuestión de gustos. Y bueno, pues aquí termina el video del día 1 en Berlín. Y nos vemos en el siguiente video del siguiente día en Berlín.